derechos humanos. Y para luego tener claro qué ha desarrollado el derecho internacional, puedo citar todo, cuáles son mis fuentes directamente. Bueno, ahí el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no?, fija cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Y a su vez hay una jerarquía de las fuentes que lo pueden encontrar en el libro de Daniel O'Donnell. Respecto a las fuentes del derecho internacional público, que dice el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, los tratados, los acuerdos entre los estados, constituyen fuentes para el derecho internacional. Cuando luego vamos a ver, en una lámina vamos a analizar, hay que tener claro aquí cuáles son las normas de interpretación. Entonces ahí vamos a entrar luego a ver que cada uno de los sistemas regionales de protección tiene tratados en materia de derechos humanos que los vincula a los países en la medida que hayan firmado y ratificado estos tratados. El caso del sistema europeo es muy claro, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero aplica para aquellos países que lo han firmado y ratificado en Europa. Todo lo que desarrolle la Corte Europea de Derechos Humanos podemos utilizarlo de manera interpretativa para dar contenido y alcance, como una fuente del derecho internacional. Pero la fuerza vinculante que va a recaer respecto de nosotros va a ser el sistema interamericano, porque es nuestro sistema. No quita que no usemos el africano, claro que lo podemos usar de manera interpretativa, pero no tiene fuerza vinculante para nosotros. El tratado a nivel del sistema interamericano, aquí vamos a tener que tener claro cuáles son los órganos de protección, comisión y corte. Y estos órganos de protección tienen un corpus juris. Corpus juris interamericano. Este corpus juris no es otra cosa más que el conjunto de tratados en materia de derecho internacional de los derechos humanos del sistema interamericano. Y ahí tenemos instrumentos fundamentales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Belén do Pará, que seguro lo han visto con Bea, el Pacto Internacional, el Protocolo Facultativo a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el de San Salvador, entre otros. Fundamental es la Convención Belén do Pará porque incluye una definición de violencia contra las mujeres y género. Luego vamos a ver en qué consiste este tratado y si todo lo que protege ese tratado es exigible a nivel internacional. Entonces, esto es un primer paso, tener claro el sistema. Luego necesitamos tener claro cómo interpretamos la Constitución a la luz de los tratados. Luego vamos a la luz del derecho internacional. Luego ya vamos a adentrarnos en qué instituciones ha desarrollado tanto la Comisión o la Corte que nos han permitido construir una definición de feminicidio y decir, sí, el Estado tiene el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y género. Y nos vamos a dar cuenta que incluso la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se adoptó por allá en 1969, no incluyó la categoría protegida de no discriminación, género. 1969. Ha habido un largo proceso y ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana la que ha ido desarrollando el contenido, ¿no?, del derecho a la igualdad y no discriminación, y ha incluido en ese análisis que el derecho a la igualdad y no discriminación incluye también la prohibición de la violencia contra la mujer, y que a su vez una de esas formas es la violencia de género, y que una de las peores formas de violencia contra las mujeres y violencia de género es el feminicidio. Pero para llegar a esto ha sido un proceso de desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana. Como casos que se aplican en México, que se han trabajado estos temas, seguramente han escuchado Campo Logonero contra México, el caso de Ciudad Juárez, Padilla Pacheco, Belilo contra Panamá, entre otros, cómo esta jurisprudencia tan lejana obliga al Perú. Y ahí vamos a ver qué, es lo que vamos a ver más adelante, qué instituciones nos ha dado el sistema interamericano. Y yo creo que es fundamental tener claro aquí las siguientes instituciones. Y ahí entramos. Primero, ¿cuáles son estas normas de interpretación? Luego, ¿en qué consiste la obligación de respeto
y garantía de los derechos humanos en general y en particular en casos de violencia de género, ¿no? O violencia contra la mujer. Luego vamos a identificar que esto nos lleva a que en el caso particular de la obligación de garantía, un aporte del sistema interamericano ha sido la atribución de responsabilidad por la actuación de terceros particulares en esta relación entre los particulares, que en derecho internacional se llama eficacia horizontal, ¿no? Y esto se conoce como la doctrina del riesgo previsible. Y este es un serio problema en casos de violencia contra las mujeres en el Perú y en el mundo. La falta de debida diligencia de actuación por parte del Estado, tanto en la relación con sus agentes estatales como en la relación de particulares. Deber de teoría de riesgo, que es uno del aporte que tiene el sistema interamericano. ¿Todo bien? Ahí. Lo siguiente que hay que tener claro aquí entonces es luego cuál ha sido este estándar que ha desarrollado el sistema interamericano en cuanto a la igualdad y no discriminación. Y ahí entra esto: no discriminación contra las mujeres, discriminación basada en género. Una de las peores formas de discriminación basada en género es el feminicidio. Entonces hay una estrecha relación entre la violación del derecho a la integridad personal, feminicidio, vida, y el derecho a la igualdad y no discriminación, porque así lo ha trabajado la Corte Interamericana en distintas jurisprudencias. Y luego esto nos lleva a otro tema importante, es que cómo trabaja o cómo ha analizado la Corte, cómo ha valorizado la prueba. Ojo, a nivel del sistema interamericano, cómo valoriza la prueba la Corte. Y ahora que hemos desarrollado todo este contenido, ¿por qué estamos en la obligación de aplicarlo? Aquí ya nos quedó claro la obligación de respeto, nos va a quedar claro la obligación de respeto y garantía, pero debo de aplicar. Ok, tengo la responsabilidad, porque un Estado ha firmado y ratificado un tratado, tiene la obligación de cumplirlo, bajo el principio de buena fe, como lo establece la Convención de Viena, el derecho de los tratados, ¿cierto? No me dio discusión ahí, ya. Pero también tengo que aplicar la jurisprudencia de un estándar que desarrolla la Corte en México, que desarrolla en El Salvador, que desarrolla en Panamá. ¿Es aplicable? ¿Tengo que aplicar ese estándar también en el Perú? La Corte Interamericana acaba de dar una opinión consultiva que incluye el tema de género. ¿También debo de incorporar las opiniones consultivas de la Corte? ¿Hasta qué punto? ¿Quiénes son los sujetos obligados a aplicar esos estándares? ¿Los congresistas, el Poder Ejecutivo, los jueces, yo? ¿Quiénes? Y esa es una institución que ha desarrollado la Corte que se llama control de convencionalidad, que seguramente con el caso de Fujimori lo han visto muy de moda. Pero ¿qué es el control de convencionalidad? Y esto es lo que vamos a ver después. Y finalmente vamos a cerrar diciendo, ok, estamos en la obligación de aplicar un control de convencionalidad, lo vamos a desarrollar y luego, y en todo el ámbito, a rajatabla tengo que aplicar lo que dice el sistema. Bueno, hay una institución que desarrolla el sistema europeo, que eso va a ser con lo cual vamos a cerrar, que se llama la doctrina del margen de apreciación o margen de discrecionalidad. Seguramente a mi amiga Beatriz le gusta mucho, pero el margen de apreciación es una doctrina que lo ha aplicado el sistema europeo y sí lo ha aplicado el Tribunal Interamericano. Por ahí en una conferencia, una clase que dicté como esta también, una alumna me dijo, un profesor tal, me ha dicho que eso no aplica porque la Corte nunca lo ha aplicado. No voy a decir el nombre del profesor, pero eso es falaz. Sí, la Corte lo ha aplicado, masacre de Pueblo Bello contra Colombia, por ejemplo, de opinión consultiva 18, por ejemplo, la Corte sí ha aplicado el margen de apreciación. En sus inicios, con el juez Cansado Trindade, dejó un poco de usar la doctrina del margen de apreciación, pero sí lo ha hecho. Vamos a entender en qué consiste esta doctrina del margen de apreciación. Y con esto cerraríamos, espero yo, nos dé el tiempo, estas 3 horas. Pero vamos a entrar ahora rápidamente, ¿sí? Entonces el primer tema son las normas de interpretación. Antes de entrar a las normas de interpretación, solo para que tengan claro el sistema, en qué sistema estamos.
Como ahora sí voy a... ¿Se ve? ¿Necesitan que baje esto? Sí, ¿no? Sí, vale. Lo voy a subir y bajar, ¿ya? Como yo les dije aquí... ya sé cómo lo podemos hacer mejor. Puedo girar la tele y ustedes se pueden sentar aquí, porque aquí está justamente la lámina y ya usamos la mesa. ¿Me parece? Ya. Entonces, el sistema voy a rápidamente desarrollar esta historia. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como ustedes pueden ver aquí, es un sistema que está constituido por una comisión y una Corte Interamericana de Derechos Humanos que... Ahí queda. Y ahora sí, ¿lo ven todos? Sí. Ya, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos entonces está constituido por una comisión y una Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene una competencia consultiva y una competencia contenciosa. Fija dos mecanismos de protección. El sistema además tiene, como yo les dije, parte de un sistema universal de protección. Post Segunda Guerra Mundial se constituye el sistema universal con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas